Buenas noches. Hoy tenemos el último tema de la clase de Introducción a la Estadística Social, que es el tema de regresión y correlación lineal. Antes de hablar de este tema, quiero dar unas pautas. Lo primero es que la sesión se va a dividir en dos partes. La primera va a ser una introducción bastante teórica. Eso es lo que se dará hoy. Les voy a subir un video sobre cómo utilizar la calculadora. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Eso lo trabajaría en el martes. Y el miércoles ya estaríamos listos para la parte práctica de este tema. Ok, antes de comenzar, quiero que respondamos unas preguntas bien sencillitas. Eso es a manera de preámbulo del tema. Dice, Carlos y Diana tienen 2 hijos. Tienen el mayor, tiene 4 añitos. Y el menor, el bebé, tiene 1 año, 1 añito. Con solo esa información, solo tenemos la información que el mayor tiene 4 años y que el menor tiene 1 año. Quisiera que respondiéramos las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál de los 2 niños va a ser el más alto? Si tuvieran que apostar, ¿cuál creen que sería el más alto? ¿El mayor o el menor? El mayor. Ok. Ahora, ¿cuál de los 2 niños va a ser el menos pesado? ¿El mayor o el menor? Menos pesado. El menor. Ok. ¿Y cuál hijo tiene más camisas azules? ¿El mayor, el menor o no se sabe con la información disponible? No se sabe. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que ya nosotros, con nuestra experiencia previa, eso se le conoce como conocimiento empírico, tenemos asociado que entre los 2 bebés, si tuviéramos que apostar por cuál es el que tiene mayor altura, pues lo vamos a apostar obviamente al de mayor edad. Y si tuviéramos que apostar a cuál es el que tiene menos peso, le vamos a apostar al de menor edad. Eso es porque ya tenemos asociado que las variables altura y edad, que es la primera pregunta, están bien relacionadas. De hecho, a mayor altura se espera, perdón, a mayor edad se espera una mayor altura. También tenemos que la variable peso con la variable edad deben estar bien relacionadas, de manera de que entre más joven es menos pesado y entre más grande en edad, entre mayor sea, más peso va a tener, por lo menos en los bebés. Eso quiere decir que peso y edad son variables que también están bien relacionadas, pero lo que es la variable número de camisas azules no tiene una relación clara con la edad. El niño puede tener 4 años y no tener ninguna camisa azul, o solo tener una, o tener 5 camisas azules, o tener 20 camisas azules. La edad del niño no tiene nada que ver con el número de camisas azules que tiene. Entonces esas dos variables no van a estar relacionadas. ¿De qué nos sirve esto? Pues miren que cuando las variables están relacionadas, usted puede dar o conocer información de una variable solo teniendo información de la variable relacionada. Y cuando las variables no estén relacionadas, pues va a ser imposible que usted obtenga más información partiendo de una sola variable. Me explico. Si usted tuviera que apostar y descifrar cuál es el más alto, aunque usted no conozca las alturas, conociendo las edades, ya con esa información es suficiente para que usted haga suposiciones de la variable altura. Igual, conociendo la información de edades,
eso es suficiente para que usted haga suposiciones con la variable peso. Y eso es a lo que va encaminado la clase de hoy. Entonces hablemos primero de la correlación entre las variables. Nosotros vamos a poder escribir las variables como una tabla. Tenemos acá en la primera fila que tenemos la altura o talla en centímetros de 10 niños diferentes y tenemos el peso en kilogramos de esos 10 niños diferentes. Esa información usted la puede expresar como una tabla así que va horizontal, como una tabla así que va vertical y como una nube de puntos. Las tres representan los mismos datos. Miren que, por ejemplo, acá tenemos un niño que mide 46 centímetros de alto y pesa 2.5 kilos. Y ese niño se ve reflejado con este punto de acá. Tenemos que es 46 centímetros de alto y un peso de 2.5. De manera de que todos estos puntos que ven en la imagen representan un niño de los mencionados ahí arriba. Y en el eje horizontal vamos a tener las tallas, es decir, las alturas en centímetros. Y en el eje vertical vamos a tener los pesos en kilogramos. ¿De qué sirve esta nube de puntos? Pues esta nube de puntos nos va a ayudar a nosotros a tener información sobre cómo es la relación entre las dos variables. Por ejemplo, vamos a... Bueno, primero definamos qué es una distribución bidimensional. Es cuando se estudian simultáneamente las dos variables estadísticas y se crean pares. Un par es para los datos de una de las variables, en este caso la talla, y el otro dato del par es el dato de la segunda variable, que es el peso. De manera que se pueden representar así de esta forma. Y eso nos va a ayudar a ver cuál es la correlación. La correlación es la relación que existe entre dos variables. Eso es una correlación. La correlación puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, va a ser positiva si al incrementar una variable, la segunda variable también crece, también se incrementa. Y va a ser negativa cuando al incrementar una variable, la otra variable hace lo opuesto y tiende a disminuir. De forma visual sería de esta manera. Va a ser positiva cuando si usted incrementa en una variable, en la variable X, en la variable Y también incrementa. Va a formar entonces como un camino que va hacia arriba. Y la correlación va a ser negativa cuando forme un camino hacia abajo, como un deslizador. De manera que si incrementa X, se va reduciendo cada vez más el valor de Y. Las relaciones entre que nos va a mostrar la relación, la de 9 de puntos, puede ser una relación lineal. En ese caso sería que los puntos parecen tener una línea recta para seguir y puede ser curvilínea cuando la nube de puntos va atendiendo para una línea que es curviada, que tiene una curvatura. En este curso vamos a enfocarnos en los casos donde la relación sea lineal, porque es donde los cálculos son como los más sencillos. Y es un curso introductorio. Pero sí se pueden utilizar otros modelos a donde la relación es curvilínea, solo que serían para un curso más avanzado. Hablemos de cómo vamos a hacer para medir esa relación.
Lo vamos a hacer a través del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un indicador que nos da un número y nos indica ese número cuál es el grado de relación que existe entre dos variables. El coeficiente de correlación es un número que va a estar entre -1 y 1, es decir, puede ser -1, exactamente -1, o un número negativo que sea, por ejemplo, negativo 0.9, negativo 0.5, negativo 0.3, pudiera ser 0, exactamente 0, o pudiera ser un número positivo entre 0 y 1, por ejemplo, 0.2, 0.4, 0.5, 0.9 o incluso 1 exacto, 1 positivo exacto. De hecho, si el coeficiente de correlación es exactamente 1 positivo, se dice que hay una correlación perfecta positiva entre las variables. Y si el coeficiente de correlación es exactamente negativo 1, se dice que hay correlación perfecta también, solo que negativa. Perfecta va a ser cuando sea 1 o -1 exacto. Y si el coeficiente de correlación fuera 0, se dice que no hay relación o no hay correlación entre las dos variables. De forma visual sería de esta manera. Si la correlación es perfecta, va a ser una línea perfecta, ya sea que va para arriba o va para abajo. Si va para arriba, es que es positiva. Si va para abajo, es que es negativa. Y cuando hay la coeficiente de correlación es 0, es porque no hay relación entre las variables y la nube de puntos ya no va a tener un camino claro que seguir. Aquí el camino está claro, el camino va para arriba. Aquí el camino está claro, el camino va para abajo. Acá el camino no tiene una forma clara que nosotros podamos seguir. De hecho, aquí están los números o los puntos todos separados y sin una visión o rumbo claro. En ese caso es porque no hay correlación y pudiera ser como en el ejemplo que veíamos al inicio con los bebés que preguntábamos cuántas camisas azules tiene y con la edad y habíamos dicho que ahí no hay relación. Un niño de 4 años puede tener 0 camisas azules, una camisa azul, 5 camisas azules o 10 camisas azules. No tiene nada que ver la edad con esa variable. Mientras que las variables, por ejemplo, de edad y altura, sí va a ver usted que tienen un crecimiento. Entre más años tenga, más alto va a ser el niño, el bebé. ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente de correlación de Pearson? Pues, ¿cómo vamos a llamar ese coeficiente? Ese coeficiente se llama coeficiente de correlación de Pearson. Ojo, se escribe Pearson, pero se pronuncia Pearson. Y se representa con la letra R. Ese coeficiente tiene su propia fórmula, que es esta de acá, pero no vamos a usar esa fórmula ni en la clase, ni en el examen, ni en la tarea. Vamos a utilizar la calculadora para hacer ese cálculo. Y a eso me refería al inicio, cuando les mencionaba que la clase de hoy va a ser teórica y la clase del miércoles va a ser práctica. Para mañana martes les voy a subir un video de cómo se hace el cálculo usando una calculadora Casio, porque es la calculadora más común que tienen los estudiantes. Y si usted no tiene una calculadora Casio, pues me avisa y revisamos con su calculadora cuál es el proceso. Casi en todas las calculadoras el proceso es muy similar, es bien parecido, pero igual habría que ver. En este momento solo voy a hacer una pausa. ¿Ustedes tienen calculadoras Casio o tienen calculadora de otra marca? Yo tengo una Casio. Ok, Sí, perfecto. igual. Ah, excelente, esa es la más común. Bien, entonces
mañana les voy a subir un videito corto como de unos 5 minutos, 3 minutos nada más para, para que vean cómo se hace el procedimiento con la Casio. Y igual, la parte de un ejercicio práctico. Sabe que el internet está lento. Ok, entonces, les mencionaba, la parte práctica la vamos a hacer en la clase de miércoles. Aquí tengo ya unos ejercicios diseñados para que trabajemos el miércoles. Ok, esto no lo vamos a hacer con esta fórmula porque es muy complicado, perdemos mucho tiempo. Lo vamos a hacer con la calculadora rapidito en menos de un minuto. Ok, si lo importante entonces no va a ser el cálculo, porque ese cálculo lo va a hacer la calculadora, ¿qué va a ser lo importante que haga usted? Lo importante en este tema va a ser que usted pueda interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. De manera que usted pueda decirme si la correlación es alta, es moderada o es baja. ¿Cómo vas a ver eso? Pues la idea es que entre más cercano esté de 1, el valor de 1, o entre más alto sea, entonces la correlación va a ser mejor, va a ser más alta, y entre más cercano esté a 0, pues la correlación va a ser peor, va a ser más baja. Por ejemplo, si está entre 0.7 y 1, la correlación va a ser alta. Si está entre 0 y 0.3, va a ser baja. Y si está de 0.3 hasta 0.7, pues va a ser media. Va a ser una correlación moderada. Ok, ahora hablemos sobre la regresión lineal. Ya nosotros con lo que se vio en el primer PDF, el de correlación, ya tenemos algo que nos ayuda a ver si las variables están relacionadas o no. Si están relacionadas, usted va a poder utilizar la regresión para poder hacer estimaciones, para poder hacer suposiciones, para poder hacer predicciones incluso de algo que no ha pasado. Y si el modelo, las variables no están relacionadas, entonces esto se desmorona porque necesitamos que las variables estén relacionadas, similar a como teníamos acá. Si las variables estén relacionadas y yo tengo información de las edades, puedo contestar a preguntas sobre otra variable, las alturas. Entonces, igual acá, si yo tengo información de una variable, voy a poder contestar preguntas en otra variable. Esto es muy utilizado para hacer, por ejemplo, modelos predictivos. Por ejemplo, usted pudiera predecir a cuánto va a estar el precio del café dentro de un par de años, o pudiera estimar también cuánto va a ser el número de estudiantes matriculados en la autónoma o que han egresado de cierta carrera, por ejemplo, egresados de medicina. Pudiera hablar de migración, pudiera estimar se espera que sea el número de hondureños que migran hacia Estados Unidos y España dentro de los siguientes meses o los siguientes años. Pudiera hablar sobre el precio de la papa, o pudiera hablar también sobre cuántos niños espera que tengan algún tipo de problema, como por ejemplo diabetes, o que tengan problemas con la visión. Y todo eso lo puede hacer en base a la sencilla idea de la regresión. Entonces hablemos sobre eso. Ok, para la regresión, algo que nos puede ayudar bastante es separar a las dos variables
como una variable dependiente y una variable independiente. En la variable independiente, usted la va a poder escoger a su elección, a su gusto, a su decisión. Y una vez que usted escoge el valor de esa variable, va a calcular cuánto debe ser el valor de la segunda variable. En general, lo que va a tener es algo de este tipo, una recta de regresión. La recta de regresión tiene dos variables, la variable y, la variable x. La variable x va a ser conocida como la variable independiente. Esa es libre de elección. Usted la escoge a su gusto. Y una vez que escoge la variable x, por ejemplo, que x sea 20 horas, o sea, 5 niños, o sea, 30 clases. Una vez que usted escoge el número, lo coloca en esta fórmula bien sencillita y lo utiliza para calcular el valor de y. Entonces, y depende del valor que usted le dio a x. Por eso es que se llama la variable dependiente. También va a necesitar dos valores a y b, que estos los va a calcular la calculadora, valga la redundancia. Usted lo que va a hacer con la calculadora, que les voy a enseñar el miércoles, es que va a digitar, por ejemplo, estos números, va a dar las edades, luego va a dar las alturas, y la calculadora le da el valor de R, el valor de A y el valor de B. Ya ella se lo va a dar de un solo. Entonces, esos valores los vamos a utilizar para crear la recta de regresión. La recta de regresión, quiero ver primero una imagen, es esto que está en rojo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la recta de regresión. Es esta figura que está en rojo. Y si ustedes se fijan, es la línea recta que mejor se ubica con la mayoría de los puntos. Pasa bastante cerca de la mayoría de los puntos. Y esa es la idea. De manera de que usted puede usar esta línea para ver el comportamiento esperado o un comportamiento promedio de los datos. De manera, por ejemplo, acá, en este ejemplo, veámoslo desde el inicio. Usted tiene que se registró la edad de 12 niños y se registró su altura, su talla en centímetros para cada uno de ellos. Tiene uno de 19, uno de 6, uno de 5, uno de 11, uno de 7, uno de 10 años y así. Y sus alturas, 178 centímetros, 110 centímetros, 150 centímetros, etc. Una vez con esa información, la calculadora se va a encargar de darle todos estos datos. Nos va a interesar el valor de R para ver si la correlación es alta. El valor de B también ya lo va a dar la calculadora de un solo. No vamos a usar esas fórmulas nosotros. Y va a poder crear esto, la ecuación de la recta de regresión. Con esta ecuación, usted va a crear esa línea roja que teníamos acá. Y ya de acá, ya usted va a poder hacer las suposiciones. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor esperado o la altura esperada para un niño de 10 años? Si usted se fija, acá tenemos los 10 años. En la línea roja nos dice que la altura para un niño de 10 años se espera que sea aproximadamente 134 centímetros. No quiere decir que todos los niños de 10 años van a medir eso, sino que van a andar ahí cerca. Si el niño de 10 años está cerca de esa altura, significa que está bien, está dentro de los parámetros normales, pero si ya se aleja mucho de ese valor, significa que hay un problema. Ya ahí ya le da a usted información sobre un posible problema. Si el niño está muy alto para esa edad,
está muy alejado de esa altura para arriba, puede hacer que tenga un problema hormonal o, o que tenga, por ejemplo, algún tipo de gigantismo. También lo opuesto, si el niño está muy chiquito para su edad, si está muy abajo de esa altura, pues le está indicando a usted que tal vez tiene baja la nutrición, tiene desnutrición o tiene algún problema en sus huesitos o quizás también pueda tener enanismo o otra dolencia. Y ahí pues ya usted la alerta, saber de que no está dentro de lo normal. Puede ver también para un niño de 14 años cuánto es la altura promedio que se espera. Para uno de 16, un adolescente de 16, para un niño de 4 años, espera que ya ande alrededor de los 100 centímetros. Y así usted tiene ya una pauta que le dice cómo debe ser la relación de los años con la altura. Veamos un ejemplo sencillo. Tenemos la ecuación de la recta de ahí arriba, donde las y son las alturas, las tallas, y las x son las edades. Entonces, la y son las tallas, las alturas, las x son las edades. Y usted ya aquí puede hacer preguntas. Por ejemplo, le interesa saber cuál es la altura que tiene que tener un niño de 6 años para ver si está dentro de los parámetros normales. Entonces usted dice que si la edad de 6 años sustituye x por 6 años, que es lo que hace acá, mete esto en la calculadora y calcula el valor de y, que es la talla. Calcula que para un niño de 6 años, lo sano o lo normal es que mida como 113 centímetros de altura, 114 casi. Si anda ahí cerca, significa que está bien, que está todo sano. Si anda muy, muy alejado, significa que hay algún tipo de problema. Hay otro ejemplo que le dice cuánto tiempo se tarda en minutos en contestar un niño una prueba y cuántos errores cometió al responder. Como ustedes se imaginarán, la nube de puntos va hacia abajo, porque eso quiere decir que entre menos tiempo tarda un niño en responder el examen, tiene más errores, y si le dedica más tiempo, pues llegan a cometer menos errores. En este caso, la relación es negativa, y usted lo pudo haber visto solo con el coeficiente de correlación de Pearson. La relación es negativa. Es decir, que va hacia abajo. También va a poder hacer la misma estimación. Por ejemplo, sabiendo que el niño tardó 8 minutos en realizar la prueba, va a poder calcular cuántos errores debe de tener o aproximadamente va a tener. También va a poder hacer otras ideas. Por ejemplo, conociendo el número de errores que cometió, va a estimar cuánto es lo que se pudo haber tardado en realizar la prueba. Y ese tipo de ejercicios son los que vamos a hacer en la clase del miércoles. Ok, para cerrar por hoy, ya con esto me despido. Recuerden que la introducción de hoy era más que todo teórica. Mañana video para que practiquen con su calculadora Casio antes de la hora de la clase. Mañana martes, para que practiquen y miren que lo puedan manejar bien. Igual en la clase del miércoles vamos a retomar el tema
y por favor tengan su calculadora Casio a la mano. Si no tienen calculadora Casio, no hay problema, pero me avisan para ayudarles con su calculadora en particular. Bueno, por mi parte es todo. Les cedo el micrófono por si tienen preguntas y si no hay preguntas, pues hasta aquí nos quedamos por hoy. Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, eso sería todo. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches, Buenas noches, Liz. Buenas noches.